Hola, ¿cómo están mis hermanos y hermanas de la Iglesia Asamblea de Dios de Santa Bárbara? Quiero agradecer a Dios por su inmensa misericordia, su bondad para con nuestras vidas y por supuesto agradecer también esta maravillosa invitación que por misericordia Dios me permite estar compartiendo este tiempo, esta reflexión de su palabra. Amén. Desde acá de Mozambique les mandamos un cariñoso abrazo una vez más. Les invito a que me acompañen a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22 de Jueces. Dice así: Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Les invito a que oremos. Papito amado, Señor, te pido que tomes el control. Padre amado, que tu palabra pueda traer claridad a nuestras vidas, Señor, y que tu Espíritu Santo trabaje en cada una de nuestras vidas, y que el fruto que trae tu palabra, Señor, sea abundante en cada una de nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ya saben de quién voy a compartir el día de hoy. Gedeón, un hombre que, si nos basamos en este versículo, podríamos formarnos una imagen de una fotografía bastante atractiva, significativa, potente. También si vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, donde se está desarrollando, se está exponiendo en relación a la fe y es nombrado como uno de los héroes de la fe. Por lo tanto, si nos quedamos con esta imagen, realmente es algo sorprendente, de que fue un hombre extraordinario, al cual Dios usó como un instrumento poderoso. Es así, pero les invito a que podamos conocer un poquitito más de este Gedeón, dónde parte esto, ¿ya? Y para ello les invito que en el mismo libro de Jueces vamos a estar transitando entre el capítulo 6 y el capítulo 8 para poder extraer algunos elementos que nos puedan dar luz a la palabra o que el día de hoy quiero compartir. En el capítulo entonces 6 de Jueces, versículo 11 al 13, dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice este versículo o qué antecedentes nos entrega este versículo en relación a este mismo Gedeón que anteriormente leíamos en el capítulo 8 y nos narraba un poquitito su grandeza? En el capítulo 8 está exponiendo, o el pueblo de Israel lo está proclamando rey, le está pidiendo de que él asuma un liderazgo protagónico y él y sus hijos y su descendencia puedan estar como cabeza sobre este maravilloso pueblo, el pueblo de Dios. Pueden ustedes continuar leyendo y ahí ven la respuesta de Gedeón, el cual dice: Jehová es rey sobre Israel, y no acepta esta proclamación. Pero una instancia maravillosa, él siendo ovacionado, el capítulo 8, y aquí en el capítulo 6 encontramos una imagen totalmente distinta, les decía, a un Gedeón escondido, temeroso, o por lo menos lo que me permite ver esto. Estar desarrollando una tarea que se hace habitualmente. Probablemente entre ustedes haya gente que conozca mucho de esto, me perdonan si me equivoco, pero se trabaja al aire libre, el poder desarrollar el sacudir el trigo para extraer el fruto. Él lo estaba haciendo escondido, se entiende, en una cueva, un lugar que no está condicionado para eso, pero como necesitaba esconderse de la opresión que año a año desarrollaban los madianitas sobre el pueblo de Israel, robando, usurpando la tierra, pisoteando todo el fruto de su trabajo, él estaba escondido.
Y sin embargo, el versículo 12 del mismo capítulo 6 continúa diciendo, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. Entonces, él estaba ahí trabajando el trigo, escondido en una cueva, y se aparece el ángel de Jehová. Y le dice así, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Wow, yo cuando leo el versículo 11 y me quedo solo con ese versículo, me formo una imagen totalmente distinta. Encuentro un hombre, para mi entender, atemorizado, desconforme, esforzado, por supuesto, cansado del agobio, cansado de la opresión de este ejército, de este pueblo que los oprimía año tras año. Estaba desarrollando un trabajo necesario para poder gustar del fruto de su trabajo, pero lejos para mí, cuando lo leo, es identificar a un hombre valiente. ¿Ya? No se estaba haciendo cargo, no estaba enfrentando, rebelándose contra la opresión, sino más bien escondido. Sin embargo, el ángel de Jehová, con un mensaje de Dios, le dice, varón esforzado y valiente. ¿Qué veo acá? Veo acá cómo Dios no se queda o no identifica a un hombre, a una mujer que ha llamado con su situación actual. La palabra de Dios dice que en nuestro embrión vieron sus ojos. Dios puso sus ojos en ti, así como los puso en Gedeón en el vientre de nuestras madres. Así lo hizo conmigo. Y en nuestro caminar, con todos nuestros defectos, con todas nuestras debilidades, Dios ve mucho más allá. Y es lo que sucedía acá. Dios estaba viendo a Gedeón como un hombre triunfante, un hombre capaz, aguerrido, capaz de conquistar en su nombre. Ya vamos a ir profundizando y analizando qué sucedió en el proceso para llegar a ser proclamado o solicitado como rey de Israel. Varón esforzado, valiente, es lo que le dice el ángel de Jehová. En el capítulo 7, vamos a ir jugando, vamos a ir saltando en estos capítulos para poder extraer, ya les decía. Entonces ahora vamos al capítulo 7 de Jueces, versículo 4. ¿Qué nos dice este versículo en relación a Gedeón? Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y en el versículo 7 del capítulo 7 arroja el resultado de este ejercicio que le pide Dios a Gedeón que realice para seleccionar al pueblo, a los soldados, al ejército. El versículo 7 del capítulo 7 dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Sorprendente, es algo estremecedor. Todavía no arrojo todos los datos, pero quiero contarles que el ejército al cual tenía que enfrentarse Gedeón era un ejército de 135.000 hombres. Por eso les pido que puedan leer en sus casas posteriormente estos 3 capítulos para poder nutrir un poco más los antecedentes si es que no conoce el relato bíblico. Entonces, Dios le está pidiendo que su ejército final para enfrentar al ejército madianita, que era de 135.000 hombres, sea solamente de 300. ¿De qué estamos hablando? O sea, tenía más hombres y Dios le pide que reduzca su contingente para poder enfrentar a su enemigo. Es algo realmente complejo, porque por lo general uno cuando enfrenta un desafío busca tener las mejores condiciones, estar parado de la mejor manera para enfrentar cualquier tipo de desafío, cualquier tipo de obstáculo, manejar en lo posible todas las variables existentes. Un poco lo que nos aconteció a nosotros acá en Mozambique. En el viaje a Mozambique trazamos todo un proyecto, escribimos todo lo
necesario para poder venir y trabajar durante un proceso de un tiempo de 2 meses, y Dios reescribió la historia, y a Él le ha parecido bien que hasta el día de hoy, que hemos cumplido 8 meses, estemos trabajando en esta tierra. Dios conoce nuestras capacidades, Dios conoce nuestras limitaciones y también sabe hasta dónde podemos llegar. Entonces, Dios le dice que era mucho pueblo. Y si a usted le parece sorprendente, esto fue un proceso. Porque en el mismo capítulo 7, Dios ya le había pedido anteriormente que él redujera, que Gedeón redujera su ejército. El capítulo 7, versículo 2, dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y se devuelva, y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Esto realmente ya es más estremecedor aún. Si el dato anterior de decir que Dios le estaba demandando que enfrentara a 135.000 con un ejército de 300, es algo humanamente visto, podría verse como algo absurdo. Es realmente absurdo desde la lógica humana. Está hablando este versículo, o estos versículos nos están explicando, nos están entregando antecedentes de que Gedeón para ese entonces contaba con un ejército de 32.000 soldados, que ya era un número bastante disminuido frente a los 135.000 que tenía el ejército de Madián. Y esa es la situación a la que venía desarrollando, o lo que estaba viviendo Gedeón. Algo realmente bastante difícil de poder comprender, entender y asumir. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos desafía, Dios nos pide todo. Y principalmente nos pide que pongamos toda nuestra confianza en Él, como lo dice en Hebreos 11.1, y nos define la fe. Y nos habla de un listado de hombres que fueron capaces de entregar toda su vida, y estar dispuestos a caminar en las condiciones, en la propuesta, en el proyecto de Dios, en el propósito de Dios, que por lo general dicta mucho de aquellos planes que nosotros desarrollamos humanamente. Porque nosotros trabajamos en lo humano, trazamos rutas humanamente, pero Dios desarrolla en lo sobrenatural. Nosotros nos dedicamos y nos abocamos a lo posible, y Dios se proyecta en medio de lo imposible. Eso es lo que Dios para este tiempo, para su iglesia, es lo que está pidiendo, es lo que está demandando. Amén. Entonces tenemos esta realidad. Gedeón había llegado a reunir un ejército de 32.000 soldados, con todo un relato previo de todo lo difícil que fue eso, como por ejemplo el tener que derribar la idolatría que el pueblo de Israel había desarrollado para ese entonces, y nada más y nada menos que estaba en cierto modo centrada en su hogar, en su casa. Él derribó los ídolos que en la casa de su padre estaban levantados, y levantó un altar para glorificar a nuestro Dios maravilloso. Todo un proceso donde trabajó Dios con el corazón de Gedeón para prepararlo, donde lo encontró escondido y le reveló cuál era su plan, cómo se proyectaba con él, para que él consiguiera alcanzar el estatus de un varón esforzado, un varón valiente, capaz de conquistar cualquier desafío propuesto por Dios. Ahí Dios estaba trabajando con él. Pero nótese, y déjeme decirle una cosa: por lo general, nosotros los hijos de Dios trabajamos, nos esforzamos, nos preparamos, nos capacitamos. Buscamos cada día tener mayor conocimiento, mayor preparación para poder ser obreros aprobados.
para poder ir donde quiera que Dios nos mande y poder tener una palabra, poder tener gracia de Dios fluyendo sobre nuestras vidas. Es lo que pasó con Gedeón. Gedeón trabajó su fe, trabajó sus convicciones, se paró convicto de que, como dice el versículo, el capítulo 6, versículo 16, donde Jehová le dice, yo estaré contigo. Gedeón se paró desde las promesas que Jehová había puesto sobre su vida. Yo estaré contigo. Y empezó a crecer y desarrolló todo un proceso en su vida, pero a la vez Dios nutrió sus recursos al llegar al punto de tener 32.000 soldados. Pero aquí acontece algo necesario. Por lo general, nuestra vida, en medida que va creciendo, hay muchas situaciones que acontecen. Nuestro corazón tiende a envanecerse. Nuestro corazón muchas veces tiende a desviarse a partir de la consideración que empezamos a tener de nosotros, de ser alguien cohibido ahí trabajando en lo oculto, temeroso. Empezamos a sentir ese respaldo de Dios y empezamos a considerarnos a nosotros mismos como grandes instrumentos de Dios. Que si bien Dios nos proyecta de esa manera, es un hilo muy delgado cuando nos soltamos de la mano de Dios o quitamos la vista de Dios y ponemos la vista en nuestras capacidades y en nuestros recursos. Empezamos a creer mucho más en nosotros que lo que Dios puede hacer. Y es algo muy delicado, porque ciertamente la obra de Dios requiere de hombres preparados, hombres capaces, pero dispuestos a transitar y caminar por convicción, por fe. Y ahí estaba este hombre, con 32.000, tal vez seguro, son 135.000, y sacó sus cálculos, 5-1, vamos a tener que pelear, cada uno va a tener que eliminar 5, 4, tal vez. Es posible, lo podemos lograr. Y luego de que tenía sacado sus cálculos, Dios le desarmó todo y empezó a desmembrar todo aquello en lo que Gedeón había puesto su confianza, en sus recursos, en la gente con la que contaba, para demostrarle, llevarlo a reconocer de que Dios, con nuestra mínima capacidad, tan solo como dice la palabra, con una fe con un grano de mostaza, tenemos capacidad para poder desarrollar tantas cosas y muchas veces no somos capaces de ir más allá. Ahí lo llevó Dios a Gedeón, a enfrentarse a esta situación, a llegar a lo mínimo de la expresión de su capacidad para poder enfrentar un real imposible. Dios te está llamando, no de acuerdo a tus capacidades. Dios te está llamando porque vio en ti lo que en el futuro va a ser desarrollado por el poder de su Espíritu Santo. No por tus capacidades, no por tus méritos, no por lo que has alcanzado hasta el día de hoy, sino porque Dios en su infinita misericordia ha visto en ti un corazón dispuesto. Que eso nunca se pierda. Nunca pierdas tu objetivo, tu meta inicial, que era llevar agrado a Dios, reconocer a Dios por sobre todas las cosas. Dios llevó a Gedeón a reconocerle. Con 300 hombres tenía que levantarse y disponerse a enfrentar el ejército enemigo, un ejército humanamente imposible de ser enfrentado, de 135.000 personas. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, tú y yo nos hemos parado y hemos sacado cálculos y hemos definido si somos o podemos asumir el desafío que Dios nos plantea? Dios nos está llamando a que cuando Él nos desafía, cuando Él nos impulsa, nos envía a cumplir su propósito, las cuentas sean sacadas con una vista espiritual, puestos nuestros ojos en Jesús, en los recursos y en las capacidades que vienen de Él, en el poder sobrenatural que está disponible para respaldar todo un proceso de fe ejecutado por tu vida y mi vida. Este es un tiempo esencial y crucial para la humanidad, donde Cristo viene pronto por su iglesia.
Y hay un desafío de Dios para su iglesia, y la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Hoy más que nunca nos ha mostrado Dios que los templos nunca fueron la iglesia. La iglesia fue siempre aquellos que la componíamos. Por lo tanto, tú y yo tenemos un llamado, y ese llamado tiene que ver con un proceso de evangelización. Hay un mundo entero que hoy más que nunca se ha vuelto resistente a la palabra de Dios. Pero Dios quiere que llevemos este evangelio hasta lo último de la tierra. No mires tus habilidades, no mires tus capacidades, no te pares sobre tus recursos, sino más bien quiero invitarte, mediante esta palabra, mediante la reflexión de la vida de un tremendo hombre que tuvo que vivir todo un proceso, que no importa hasta dónde hayas llegado y cuántas capacidades y cuánto mérito hayas alcanzado, de nada nos sirve si nuestra confianza está puesta y fundamentada en aquello. Es preciso que así como Dios desmembró el ejército de Israel en esta oportunidad, salga de tu vida todo aquello que pueda predisponerse como algo negativo, como un obstaculizador para que el poder de Dios fluya. Por ejemplo, aquí nos narra que solamente 22.000 se tuvieron que ir de una sola vez, y eran todos aquellos que tuvieron temor. ¿Cuánto temor hay en nuestra vida? Temor al fracaso, temor a equivocarnos, temor a hacer el ridículo. Porque hoy en día abrir nuestras bocas para reconocer que somos hijos de Dios es algo que es atacado, incluso maldecido. El mundo se ha vuelto muy hostil en nuestro país por estos días, porque persecución ha existido por mucho tiempo en distintos lugares, pero se ha vuelto muy difícil todo, y ahí es donde Dios nos ha llamado y donde Dios nos ha desafiado, y Dios precisa que tu vida vaya mudando, vaya cambiando, y no te apoyes en tus capacidades y reconozcas que Dios, con la mínima expresión humana de tu capacidad, Dios puede llevarte a alcanzar hasta lo imposible. Es lo que aconteció con Gedeón. Y tenemos finalmente como resultado un éxito rotundo donde el ejército de Israel termina aplastando al ejército enemigo. Y hay un episodio en que me gusta muchísimo y que en este relato que tiene que ver con finalmente la conquista o la estrategia misma que Dios desarrolló para derrotar al ejército enemigo. Y se encuentra en el capítulo 7, versículo 20, y dice así: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, y todo el campamento y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Mehoala, en Tabat. En fin, ellos pusieron a huir al ejército enemigo, un ejército imponente de 135.000 que con una estrategia de Dios llegó a ser vencido. 135.000 fueron derrotados no por la capacidad humana, sino por la gracia de Dios fluyendo. Una estrategia maravillosa que tiene todo un contenido simbólico. Una tea, una antorcha encendida tapada por una vasija de greda, y en su mano una trompeta. La trompeta que simboliza la proclamación. La antorcha que simboliza encendida la llama del Espíritu Santo. Y finalmente el frasco de barro que nos representa a ti y a mí. Hombres naturales, imperfectos, que necesitan ser quebrados para que la gloria, la presencia, el poder de Dios ilumine. Y la proclamación de Dios, la trompeta de Dios, confunde a todos los enemigos. Por lo tanto, mi hermano, siempre hay una estrategia de Dios para tu vida, para mi vida.
mediante la dirección del Espíritu Santo, siempre alcanzaremos victoria. No importando con cuántos recursos te estés enfrentando, Dios te ha llamado, Dios te ha capacitado, pero por sobre todo, Él es que te respalda. Yo estaré contigo, le dijo Jehová a Gedeón. Y esa palabra se cumplió en medida de que Gedeón reconoció de que no importaba con cuántos recursos personas iba a enfrentar al enemigo, sino más bien quién era el Señor del ejército que comandaba. Y ese es Dios. Este es el tiempo en el que necesitamos levantarnos con convicciones, con certezas, sabiendo de que es Dios quien pelea por nosotros. Muchos han dicho que estos tiempos son muy difíciles, donde la gente está fría, distante, mas la palabra de Dios dice que en estos tiempos hay comezón de oír. El mundo tiene necesidad, el mundo necesita de Cristo. Hay enfermedades, hay soledad, cada día la depresión aumenta más, los suicidios. Y la iglesia de Dios está temerosa, escondida en una cueva, cansada de que la pisoteen por años. Pero ahí es donde Dios nos dice, mi hermano, mi hermana, varón, varona, esforzado y valiente, es porque Dios te ve peleando su batalla, no confiando en tus méritos, no confiando en tus capacidades, sino tomado de su mano y mediante su Espíritu Santo. Y la victoria Él la ha dado. ¿Cuál es el límite para el que cree? ¿Cuál es el imposible para el que cree? No importa que tus cálculos y tus cuentas hayan sido desbaratadas, hayan sido desarmadas y Dios traza una nueva ruta. Si Dios tiene el control, no tienes de qué temer. No importa cuánto tiempo pase, si tu vida la has puesto al servicio de Dios y has confiado en su sustento, Él se encargará. Y los enemigos tienen que caer, tienen que huir y la victoria viene de parte del Señor. Te invito, mi hermano, mi hermana, en que puedas seguir meditando en esta palabra, pero por sobre todo puedas reconocer de que es tiempo de dejar las excusas, de dejar los temores y renunciar a todo aquello y mostrarte tal cual eres, completamente necesitado de Dios, pero reconociendo tu condición de instrumento. Y el instrumento solamente se dispone para que el maestro lo ejecute. Mi hermano, mi hermana, te invito a que oremos. Ahí donde estás, con un corazón genuino ante nuestro Dios. Bendito Rey, gracias te damos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella siempre encontramos una dirección. Dios, te pido que la torpeza de mis labios no sea un impedimento para que la gracia de tu Espíritu Santo nos dé claridad, nos dé entendimiento y nos permita reconocer nuestra condición actual. Padre amado, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, que tu Espíritu Santo pueda tocar profundo los corazones y pueda ayudar a cada uno de ellos a despojarse de todo aquello que es un impedimento para que tu gracia y tu poder fluya. Que cada uno esté dispuesto a dejar los temores. Padre amado, que cada uno pueda estar dispuesto a dejar los cuestionamientos. El raciocinio que tanto nos ayuda para poder trazar rutas, pero nos limita, porque finalmente nos hace caminar sobre aquel dicho humano que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Que si bien es cierto, pero es necesario tener nuestro corazón primeramente sujeto a tu dirección, a tu cobertura y a tu respaldo. Dios, tú eres quien pelea por nosotros, tú eres quien nos ha llamado, tú eres quien nos has desafiado. Despierta a tu iglesia, bendice a tu iglesia, desafía a tu iglesia, que seamos capaces de levantarnos para ir y conquistar en medio de esta sociedad que cada día se corrompe más. Hay gran necesidad. Bendito Dios, y en el campo hacen falta obreros para asumir desafíos que vienen de lo alto. Bendigo a cada uno de mis hermanos. Clamo por cada uno de ellos, Señor, para que se levanten como el varón, la varona, esforzada y valiente que tú has visto en ellos. Gracias te doy, Señor.
Espíritu Santo, continúa la obra. Continúa trabajando en nuestros corazones, desafiándonos y llevándonos adelante. Te agradecemos, Señor, glorificando tu nombre, precioso nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, hermanas, les mandamos un abrazo una vez más desde acá en Mozambique y deseamos realmente que la obra de Dios, el llamado de Dios y el propósito de Dios se cumpla a plenitud en sus vidas. Que Dios les bendiga.